estar con nosotros. Vamos a leer rápidamente algunos de los comentarios que nos llegaron el día de hoy a través de nuestra cuenta @solucionesgb utilizando el hashtag o la etiqueta, en esta oportunidad palabras mágicas. Altair dice, por ejemplo, en Venezuela necesitamos crear nuevamente cultura y paz. Debemos empezar por dar el ejemplo. Ani Valera dice, las buenas maneras comienzan en el hogar. Otra persona por acá, en este caso Desire Capri, dice, escucharé con atención. Eso es muy importante. Muchísimas gracias a todos quienes acompañaron en esta mañana a hablar sobre este tema tan interesante y tan importante, porque justamente de ese respeto que tengamos y digamos de ese accionar en el marco del tacto social, de allí justamente se derivan el respeto hacia todas las normas que nos rigen también como sociedad. Decíamos entonces, ¿cuáles son puntualmente, Miriam, los obstáculos que quizás nos puedan impedir en este momento que cada uno de nosotros pues vayamos y leamos un poquito de este manual de urbanidad? Yo creo que primero tenemos que reconocer que hay que hay un problema que lo tenemos que resolver. Hacemos mucho diagnóstico y poca solución. Debemos reconocer que hay límites y que los límites son necesarios para vivir en sociedad, que los límites son necesarios para vivir en familia. Los adultos y los no tan adultos tenemos que comenzar a tomar responsabilidad sobre la formación de las generaciones que vienen. Y los más adultos tenemos que entender que nosotros no tenemos todo ganado por el mero hecho de ser, que mi derecho termina donde comienza el tuyo. La escuela trabaja, y sí creo, que la escuela debe trabajar muchísimo más en la relación maestro-alumno, que tal vez una de la relación profesor-alumno, docente-discente, como lo queramos llamar, pero hay que trabajar mucho más la armonía, o sea, señalar la importancia de una vida armónica que implica encontrarnos contra la incomodidad de la inarmonía en la que estamos viviendo. ¿Consideran ustedes que en algún punto este manual de urbanidad de Carreño, pues actualizado, debería incorporarse a lo que sería el currículum educativo nacional? Yo pienso que, como te comentaba, que el manual fue una solicitud de la editorial en la medida en que eso es un eje transversal dentro del currículum básico. Sin embargo, no basta el manual. O sea, no basta que eso esté escrito, no basta. Tiene que ser ¿Qué una hace práctica falta? diaria. Una práctica diaria que comienza con un autoanálisis, dónde fallo yo como adulto guía, y va a prácticas distintas. No es imponer en mi punto de vista, es saber que tenemos que encontrarnos de alguna manera en algún momento. Creo que eso lo está pidiendo todo el país. Una de las limitantes en torno a todo este proceso no es nada más el desconocimiento de cuáles son las normas de urbanidad, sino, digamos, nuestra capacidad o voluntad para exigir respeto por parte de los otros. ¿Cómo vencer esto, este obstáculo? Fíjate, uno de los temas nuestros, principalmente de Venezuela, es que procreamos muy jóvenes. Entonces, los padres, papá y mamá, son muy muchachos a la hora de empezar a criar a los niños y terminan siendo los niños como hermanos de mamá y papá, y el tratamiento va allí. Resulta que la figura de madre y padre viene después a representar lo que es el Estado, lo que es la relación ciudadano-Estado. Okay. Si nosotros aprendemos, o sea, enseñamos a establecer normas, respeto y formas de actuar, después como ciudadanos vamos a aprender desde la casa, vamos a aprender a respetar esas normas y esos procedimientos. O sea, nosotros estaríamos, por eso es tan importante, dejar de ser hermanito de los hijos y empezar a ser papás y empezar a establecer normas que no tienen que ver con la violencia ni con la imposición, tienen que ver con los acuerdos y el respeto. Así es. Es muy difícil decirle a un muchacho que no mienta cuando él atiende el teléfono y el papá le dice desde atrás, no estoy. No lo dice. Entonces, como siempre lo decimos, el ejemplo comienza por casa, claro, por cada claro. uno de nosotros. Y el proceso de honestidad nos lleva justamente a eso. La medida que seamos más honestos con nosotros mismos y actuemos como nos gustaría que actúen con nosotros, vamos a ir cambiando estos parámetros. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento o digamos el planteamiento que ustedes traen el día de hoy para lograr que normas como estas pues sean promovidas en todos los sectores de la sociedad? Tenemos los medios. Somos un país que se ha hecho muy rico en medios. Somos un país que es muy rico en talento humano, en producción, en gente que quiere hacer.
Un buen ejemplo es los micros que han hecho aquí. Exacto, fue muy linda la producción. Entonces, ¿por qué no comenzar a usar nosotros, además de ser un eje transversal en educación formal, convertir este tipo de cosas en un eje transversal en educación mediática, educación desde los medios? Es decir, yo lo puedo, como te decía, usar en las cuñas, hacer micros bien bonitos, usar nuestro talento en producir material, sobre todo, que sí nos sigue haciendo falta, material para muchachos. Nosotros tenemos un público muy desasistido, que es el público infantil y adolescente. Entonces, ¿cómo empezar a producir una visión positiva, otra visión que no tiene que ser aburrida? Porque es que siempre pensamos que estas cosas son aburridas, no, estas cosas son supremamente divertidas. Y son la base de la convivencia en sociedad. Exactamente. Además, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero definitivamente esta charla fue súper enriquecedora. Gracias a ambos por habernos acompañado, y ante las personas que de repente puedan pensar en este momento, bueno, si yo decido actuar bajo las normas de urbanidad, pero el mundo no lo hace de la misma forma, pues entonces persista. Esto no es una labor de hoy para mañana, esto es una labor de todos los días. Recuerden que hoy más que nunca el ejemplo comienza por casa, y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos.